Después de esta tragedia que sucedió el día martes en el Centro Penal Femenino Cefas, ¿cree usted que debe proceder de oficio el Ministerio Público a investigar a la Comisión Interventora y a Yulisa Villanueva por esta masacre? Bueno, no hay duda que se tienen que tomar acciones de oficio por parte del Ministerio Público y todas aquellas entidades que tengan que deducir responsabilidades sobre los responsables del Sistema Nacional Penitenciario. Aquí no solo estamos hablando de una junta interventora, estamos hablando del Instituto Nacional Penitenciario y todos aquellos que tienen responsabilidades. A eso agréguele usted las responsabilidades estatales que se tiene con las víctimas, porque no hay duda que si no se logra un acuerdo con los familiares de las víctimas, entonces seguramente estaremos propensos a una demanda estatal en la cual las derivaciones pues pueden ser no solo por el hecho de la erogación económica, sino a nivel mundial, que ya este es un tema que se está manejando en todos los países del mundo que están interesados en Honduras. ¿Qué opinión le merece la denuncia de la comisionada María Luisa Borjas, que manifestó o denunció que Yulisa Villanueva ya tenía conocimiento desde el viernes de lo que iba a pasar este martes en el Centro Penitenciario de Mujeres Cefas? Bueno, hay que recordar que el sistema penitenciario tiene una crisis permanente porque no ha sido atendido por parte del Estado a nivel presupuestario, tiene instalaciones decadentes y no se han implementado todas aquellas acciones que la Corte Interamericana ha hecho a través de sus sentencias o las distintas recomendaciones que se han hecho a través de la Comisión Interamericana con sus organismos especializados y sus relatorías. Igual Naciones Unidas, a través de la relatoría que atiende las cárceles, también ha emitido sendas recomendaciones. Entonces, por lo tanto, es predecible que puedan desarrollarse ese tipo de acciones. Hay que recordar que los centros penales están controlados por los propios privados de libertad. Entonces, el autogobierno que se genera dentro de las cárceles genera una simbiosis con los funcionarios responsables del control de las cárceles, y al final, desafortunadamente, no es el profesionalismo el que priva en las cárceles, sino que más bien la corrupción interna. Por lo tanto, estos conatos, estos encuentros, estas tragedias, entrada de armas en los centros penitenciarios, la operación de la criminalidad desde las centros carcelarios hacia afuera, realmente es una situación que está presente y la vamos a tener constantemente. Ahora, ante esta grave denuncia, como le decía, de la comisionada María Luisa Borjas, ¿cree que se debería de separar de su cargo, al menos momentáneamente, a Yulisa Villanueva como subsecretaria de Seguridad para que se pueda realizar una investigación exhaustiva? Bueno, primera cuestión que hay que mencionar, que ya fue separada de la Comisión Interventora de Cárceles, ¿verdad? Y hay que buscar las responsabilidades que tendrá o no ella, y eso corresponderá a los entes de investigación correspondientes. Pero no hay duda que de parte de la Presidencia de la República ya se desarrolló una acción, se tomó una acción en contra de. Ahora hay que ver las responsabilidades que podría tener o no, como le digo, en un proceso de investigación. Lo que sí preocupa muchísimo es la separación del propio ministro de Seguridad, que había venido desarrollando una labor muy buena y que por falta del respaldo logístico, financiero, técnico que pudiera tener, no logró mayores resultados. Si una persona con el nivel de competencia que tiene el exministro de Seguridad, Ramón Sabillón, es separado, realmente lo que veo es un retroceso más bien en materia de seguridad, y veo más bien un otro retroceso en materia de asistencia penitenciaria cuando se están tomando estrategias que ya fallaron, como por ejemplo es la militarización de los centros penitenciarios, que la Comisión Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, ha dicho que debería desmilitarizarse y el gobierno se comprometió a hacerlo y está dando más bien pasos hacia atrás. Ahora, don Wilfredo, usted además de ser defensor de derechos humanos, ha sido dirigente del Partido Libertad y Refundación, por lo tanto ha conocido de cerca a la presidenta Xiomara Castro. Por eso le pregunto, ¿cómo explicar como la destitución de Ramón Sabillón como ministro de Seguridad y que Yulisa Villanueva se mantenga en su cargo? Hay sectores que manifiestan que esta fue una excusa por el cual destituyeron al ministro porque estaba estorbándole en sus intereses. Mire, le puedo dar mi visión profesional, tanto como de derechos humanos como en materia de seguridad y abogado. Primero, no encuentro respuesta clara y precisa de la separación del ministro de Seguridad en ese sentido. No sé cuáles son las motivaciones que existen detrás de esta separación. Lo que sí le digo es, y le puedo afirmar, es que esa separación, a mi juicio, no fue una decisión acertada y que más bien va a generar un proceso de profundización de la inseguridad en el país. Por lo tanto, creo que la presidenta tiene que asesorarse mejor en esta materia. Y esa decisión de recurrir a los militares para garantizar la seguridad en los centros penales después de que en campaña manifestaron que deberían estar en sus cuarteles, ¿cómo lo ve usted? Mire, realmente, como le mencionaba, un retroceso y una contradicción. Ya de por sí el sistema de Naciones Unidas y el sistema interamericano tienen en la mira a Honduras por ese retorno al militarismo, tienen a la mira en Honduras por el estado
estado de excepción donde participan también militares. Entonces no hay duda que en estas circunstancias el retroceso que el gobierno tiene no es justificable ante la comunidad internacional y mucho menos ante los resultados, porque, bueno, alguien diría, bueno, si me da resultados, pues la población respaldaría estas decisiones y no han dado resultados. Eso es lo que preocupa en sobremanera. ¿Qué calificación le daría usted a este gobierno en materia de respeto a derechos humanos? Bueno, mire, el gobierno se declaró un gobierno respetuoso de los derechos humanos y que los derechos humanos iban a ser el camino por el cual iban a transitar. Y en este momento lo que estamos viendo, si hablamos en materia de seguridad, es un estancamiento y ahora estas últimas decisiones, un retroceso en materia de seguridad y tendrán que revisar profundamente las estrategias que han estado desarrollando y un llamado a la Secretaría de Derechos Humanos. Para eso está esa secretaría, para asesorar correctamente a la Presidenta de la República y a su gabinete en sus distintas decisiones. Pero observamos que ahí más bien hay acciones ambivalentes y contradictorias. Y en torno a esta decisión de crear una nueva cárcel en la isla del Cisne y enviar a los cabecillas de mares y pandillas, ¿qué le parece? Bueno, hay que recordar que ya las Naciones Unidas tiene estándares internacionales para la construcción de cárceles que tienen que ver tanto con la zona en la que se desarrolla, las cercanías con las poblaciones, el tipo de construcción que se desarrolla, si estas son pertinentes para en efecto garantizar la seguridad tanto de la población que está alrededor como la población que va a estar internamente. Esto tiene que, cuando se haga este abordaje, y es una acción preliminar, pienso cuando se hagan los estudios técnicos científicos de esta naturaleza, podremos ver la viabilidad o no de una decisión de esta naturaleza.